Bienvenidos todos a la casa del Señor. Qué bueno saludarle, verle. Qué bueno poder compartir juntos, adorar, recibir testimonios. ¿Cuántos han sido edificados con esos testimonios? Gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de nuestras hermanas que dispusieron su corazón. Yo también estuve allí por ratos y experimenté esa atmósfera del Espíritu Santo que había en ese lugar. Una atmósfera de restauración, de sanidad, y que sé que hay mucho que el Señor puede contar y hacer. Yo escuché el testimonio de Anita y me impresionó mucho, porque como en el acto físico de algo espiritual se desarrolla en lo físico. Estaba pasando en lo espiritual, estaba ella siendo libre, estaba naciendo de nuevo y experimentó físicamente eso que estaba haciendo el Espíritu. Y eso hace parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios tiene diferentes maneras de obrar y a veces esas señales es para mostrarnos que Él es real y que Él quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Eso. Libro de Hebreos capítulo 4, por favor. Bueno, quiero también dar un saludo a los hermanos que estén allí unidos a esta transmisión en nuestro culto virtual, que es ahorita el de las 9:30. También bienvenidos a aquellos que están allí y que han participado activamente de la celebración. Deje sus comentarios, si hay peticiones, déjenos sus peticiones, que estaremos atentos y pendientes también de bendecirles. Libro de Hebreos capítulo 4, y quiero que vayamos al versículo 12. Quiero predicar hoy sobre este versículo y quiero que juntos lo leamos. ¿Le parece? Para eso, por favor, ponga sus ojos en la pantalla. Bueno, si lo tiene en la Biblia y tiene la misma versión Reina Valera 60, lo puede leer desde su Biblia. Pero vamos a leerlo juntos, a cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Este es un versículo que yo sé que muchos tal vez hemos escuchado, hemos aprendido, tal vez hemos leído. Si no lo has escuchado, pues hoy vas a aprender acerca de él. Pero quiero tomar este versículo para hablarle bajo un tema, cómo aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo aprender a escuchar a Dios? ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque creo que es lo más importante para encontrar sanidad en nuestra vida. Algunas de las hermanas que estuvieron en este encuentro creo que experimentaron que cuando se confrontaron con la palabra de Dios, pudieron escuchar claramente lo que Dios quería decir. Porque el efecto de la palabra de Dios en nosotros es ese. Y consecuencia de esto fue que acto seguido vinieron procesos de sanidad, vinieron procesos de reconciliación, vinieron procesos donde el Señor restableció lo que estaba derrumbado en nuestra vida. Y de eso quiero hablar. Y quiero hablar de eso porque hoy vivimos en una época donde estamos escuchando muchas voces. Y cuando me estoy hablando, me estoy refiriendo a la iglesia, a los cristianos. Hoy tenemos acceso a infinitas voces a través de las redes sociales, los titulares de prensa, las cosas que encontramos. Es más, hay muchas voces que también están dadas en nuestra vida por nuestras heridas emocionales. Y nuestras heridas emocionales nos hablan y nos hacen actuar de diferentes maneras. También hay voces que nos hablan a nosotros a través de lo que produce en nosotros tal vez relación con Dios. Y esas voces nos siguen hablando, mensajes que siguen dando a nuestras vidas. Encontramos también muchos mensajes cristianos basados en la psicología, pero una psicología popular, mas no una palabra firme de Dios. Y hoy en día estamos viviendo esto. Por eso el aprender a rescatar la voz de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios se convierte en algo esencial para nuestra vida en este momento. Porque como se lo decía, lo único que puede traer sanidad a nuestra vida es la palabra de Dios. Pero algunos han pensado que la sanidad viene solamente en cumplir un ritual con la Biblia. Y hacemos de ese ritual bíblico o con la palabra de Dios como algo muerto, algo que no tiene vida.
Y es allí donde el apóstol y el escritor de Hebreos nos habla acerca de lo que significa la palabra de Dios en realidad en nosotros. Y quiero tomar esto para que usted lo pueda identificar. Por eso también es importante reconocer que todo lo que suena espiritual no quiere decir que viene del Espíritu. Porque hay muchas cosas que están sonando como espirituales en el ambiente. Pero eso no quiere decir, que el Espíritu esté hablando. Y es aquí donde mi propósito con esta palabra es que al terminar este proceso, esta exposición, usted pueda entender claramente, identificar cuándo le están hablando sus emociones o cuándo le está hablando el Espíritu de Dios. Y usted lo puede identificar claramente. Mi hermano, hay muchas cosas que parecieran tener fe, que se escuchan muy bonito, pero cuando se pesan con la palabra, nos damos cuenta que en realidad el peso es muy liviano. Porque a pesar de que se escuchan como cosas de fe y muy bonitas, lo único que están haciendo es desviándonos del propósito de Dios. Y podemos encontrar que aún en el mismo mensaje que se está dando dentro de los púlpitos de las iglesias hoy en día, encontramos mucha motivación pero poca transformación. Y es allí donde necesitamos ir a la palabra de Dios, porque el proceso de la palabra de Dios es mucho más fuerte. Él no quiere motivarte. Si tú vienes aquí todos los domingos a encontrar un mensaje de motivación, para eso más bien podrías irte a alguien que anime por allá en otro lado. Pero la intención con la palabra de Dios no es solamente animarte. La palabra tiene una intención mucho más profunda, la intención de transformarte. Y la transformación solamente viene con la exposición que yo tengo hacia la palabra del Señor. Cuando yo me expongo a la palabra, soy transformado y soy sanado. Con algo que tiene apariencia de verdad, pero que no viene del Espíritu, lo único que nos empuja es a confiar en nosotros mismos. Ese es el fin de las palabras de motivación o de los grandes motivadores de hoy en día. Te enseña a que confíes en ti mismo, a que confíes en tus capacidades. Uno de los lemas más comunes hoy en día es: saca lo mejor de ti. Pero resulta que no vas a poder sacar lo mejor de ti si no estás centrado en Cristo. Porque lo mejor de ti no está en otro lugar, lo mejor de ti está en Jesucristo. Vuelvo a repetírtelo, lo mejor de ti está en Jesucristo. Jesucristo fue tu creador, el Señor es tu creador, el Señor es el que muestra la imagen de cómo deberías ser tú. Y es allí donde tú vas a encontrar lo mejor de ti. Por eso la palabra no la podemos llevar solamente a un concepto de solamente información. Y Hebreos nos la muestra como una palabra viva, como una palabra activa, con una palabra de poder, con una palabra que obra. Y es allí donde quiero que vayamos. Mire entonces el versículo 12. Y el versículo 12 de Hebreos 4 empieza diciendo el escritor algo bien interesante. Permítame, aquí yo cuadro mis apuntes. Lo que comienza a decir dice ahí el versículo 12: porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva. Diga conmigo: la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Sabe? El término que usa el escritor en griego es son. Y ese término son significa que la palabra no es un mero registro histórico, ni que la palabra es un conjunto de preceptos o preceptos muertos, sino que posee vida en sí misma y que tiene una capacidad de impartir vida a quienes la reciben. Cuando él está haciendo una referencia de que la palabra es viva, está sacándote de entender que la palabra no es un libro con letra muerta, que no tiene sentido en que nosotros creamos que la palabra es solamente unos preceptos que están allí establecidos, sino que él te lleva a que puedas ir mucho más allá y saber que la palabra es viva en sí mismo, produce vida. Y eso que produce vida le está atribuyendo unas cualidades divinas. Porque ¿quién es el único que tiene capacidad de producir vida? ¿Quién es el único que tiene capacidad de producir vida? Dios.
Entonces, cuando Él habla que la palabra es viva, Él le está proveyendo o le está aplicando cualidades divinas. En eso entonces entendemos que la palabra es divina. ¿Cuántos dicen amén? Que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios produce en nosotros esa vida. Es allí donde somos transformados y edificados en medio de eso. Pero lo segundo que dice aquí es que además de que dice que la palabra es viva, dice la palabra es eficaz. La palabra es eficaz, y aquí utiliza el término energis en el griego. Y ese término se traduce como una palabra activa y poderosa. Cuando Él está diciendo que la palabra es eficaz, lo que se está refiriendo es a que la palabra tiene actividad, tiene acción, se mueve. No es algo inerte como este libro, sino que produce movimiento, produce actividad. Otro término que se utiliza, que se puede definir como energis, es poderoso. Y eso de poderoso es que ocasiona cambios, implica operatividad, opera en la vida de una persona a tal punto que la lleva a producir en su vida cambios sin equivocación. Ayuda a que la palabra tenga cambios en la vida de una persona sin que se equivoque. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que cuando la palabra llega a tu vida, se convierte en el proceso eficaz para el momento adecuado. Te ayuda a determinar cuáles son las cosas que tú tienes que hacer en el momento adecuado. Se convierte eficaz para tu familia, se convierte en eficaz para tus emociones, se convierte en eficaz para tu mente, se convierte en eficaz para las heridas y enfermedad que hay en tu corazón. ¿Aló? ¿Me entiendes? No se puede quedar, o no la podemos ver como algo inerte solamente, como un concepto. Él está diciendo, mírala como algo que es eficaz, que trae cambios, que produce cambios, que tiene poder para hacer transformar la vida de una persona. Pero lo mejor es que es propicia en el momento adecuado. Pero diga conmigo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce eso en nosotros. Diga conmigo, ella no se equivoca. ¿Cuántos creen eso? Quiere decir que lo que ella hace en ti es lo correcto. No hay equivocación en ella. Nunca se equivoca la palabra. Pero lo otro que sigue diciendo aquí el escritor es que ya hemos visto, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, pero ¿qué más sigue diciendo? Y más cortante. Más cortante. Y el término cortante es el término tomateros en el griego. Y ese término es que es afilada. Está dando de que la palabra es afilada, pero además de que es afilada, es penetrante. Penetrante, tan afilada que penetra suavemente. ¿Ha tenido usted en sus manos algo bien afilado? Creo que la comparación más fuerte de eso es el bisturí quirúrgico, ¿cierto que sí? Ese bisturí que utilizan los médicos para poder operar, que es tan cortante que solamente colocarlo ahí en la piel se va suavecito hacia el fondo. Para el que no lo usa o el que no lo sabe usar más bien, es peligroso, ¿cierto que sí? Pero él aquí está usando este término diciendo es una palabra penetrante. La palabra de Dios no se limita a la superficie de la comprensión de las emociones, es lo que está diciendo el apóstol. No se limita a la superficie de las emociones, sino que va mucho más allá, a lo más íntimo, a lo más profundo, allá a los rincones del ser humano donde nadie más llega, y el único que tiene el efecto de poder llegar es la palabra de Dios. Nadie más puede llegar allá porque no tiene esa capacidad, a las profundidades más recónditas del ser humano. Pero él usa una metáfora bien interesante que él dice, es como espada de dos filos. Y usa esa metáfora porque era algo que en lo cual se identificaba la cultura del momento, la espada.
Entonces, para que ellos le entiendan lo que él está diciendo, es como una espada de dos filos. Y lo que está simbolizando con esto es que tiene una eficacia tan fuerte que puede cortar en cualquier dirección. Diga conmigo, corta en cualquier dirección. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la eficacia de la palabra de Dios. Es una espada como de dos filos que sugiere esa eficacia. Pero es una eficacia, diga conmigo, en separar. Una eficacia en el discernimiento. No es que la palabra solamente tenga una eficacia para atacar. Muchas veces hemos hablado de la palabra con la capacidad que tiene de atacar, con la capacidad que tiene la palabra de defender. Pero en el contexto de Hebreos, él lo que está es llevándonos a entender que la palabra tiene una capacidad de poder penetrar y separar. Diga conmigo, separar. Penetra y separa. Es allí donde está el contexto más fuerte de lo que está diciendo el escritor de Hebreos. La palabra tiene esa posibilidad de separar. No hay pensamientos, no hay emociones, no hay intenciones ocultas en el ser humano que la palabra no tenga la capacidad de ir hacia allá, de llegar hasta ese lugar y poder separar. La palabra tiene esa capacidad de poder hacer hasta lo más profundo del ser humano esas cosas. Por eso la palabra no solamente corrige conductas, sino que nos ayuda a discernir cuáles son nuestras conductas. El oficio mayor de la palabra no es solamente corregirte. El oficio de la palabra es hacerte consciente para que tú mismo puedas discernir a través de la palabra de Dios cómo son tus conductas. Te hace consciente de eso. Además de las intenciones, te trae luz en medio de la oscuridad. Cuando tú no puedes ver con claridad y te confrontas a la palabra de Dios, ella trae sobre ti esa luz que tú necesitas para ver dónde estaba oscuro. Yo escuché ahorita algunas en medio del testimonio diciendo: el Señor me mostró, pude ver, pude identificar lo que estaba pasando en mi corazón. ¿Pero por qué? Porque tomaron la decisión de exponerse a la palabra de Dios. Por favor, ayúdele al que está al lado y dígale: expóngase a la palabra de Dios. Entre más tú te expones a la palabra de Dios, te estás exponiendo también automáticamente a esa espada de dos filos que puede penetrar hasta lo más profundo. Te estás exponiendo a ese cirujano quirúrgico que se llama el Señor Jesucristo y que va con eso hasta lo más profundo para cortar todo lo que está enfermo. Pero el problema de muchos de nosotros es que solamente nos exponemos a la palabra de Dios de vez en cuando. No tomamos en serio que la palabra de Dios se convierte en un ejercicio que debemos estar constantemente en nuestra vida. Y algunos creemos que solamente con lo que nos exponemos 45 minutos en la celebración del domingo basta. Pero sabe que de los 45 muchas veces lo que usted agarra son 10. ¿Aló? Porque el otro estaba pensando en los frijoles que hay que poner a hacer ahorita. Y esa poca exposición a la palabra de Dios es la que provoca en que nosotros no recibamos la sanidad de Dios. ¿Aló? Si tú quieres ser sano, tiene que haber una exposición más amplia a la palabra de Dios. Por eso tú notas que en espacios como estos, cuando vamos a un encuentro y nos separamos de todo, de la familia, del celular, de los conflictos, del trabajo, y dedicamos un tiempo para exponernos a la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué reacciones vienen a nuestra alma? ¿Qué reacciones vienen a nuestro espíritu? Reacciones de sanidad. ¿Aló? ¿Cuántos están entendiendo? Esas son las reacciones que vienen a nuestra vida y vamos a experimentar eso en nuestro ser. Por eso necesitamos exponernos mucho más a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios
corta hasta destruir todo lo que está enfermo. Ella va y penetra. Es un bisturí bien afilado que remueve, pero que no corta violentamente, ni tampoco corta impersonalmente, sino que corta con un propósito. Cuando ella penetra y corta, no quiere hacerlo para hacerte daño. No es impersonal, no es que no le importe, no, está interesado en ti. Está interesado en tu situación, está interesado en lo que está pasando. Y el Espíritu de Dios, a través de la espada, que así se llama, la espada del Espíritu, penetra hasta lo más profundo. Porque te ama. Porque está interesado en poder sanarte. Por eso en este mes que estamos hablando de la sanidad interior, yo no puedo hablarte nada más de sanidad interior sin entender que lo que te provoca eso es el poder de la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cuánto te estás exponiendo a la palabra? Reflexiona y toma decisiones hoy. Porque tu enfermedad no será sana si no te expones a ella. El exponerte a la palabra es lo que te va a sanar. Ahora, miren lo que sigue diciendo el versículo. Volvamos al versículo. El versículo nos sigue diciendo: ya hemos dicho, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y ahora él dice: y penetra hasta partir el alma y ¿qué más? Y el espíritu. Yo le dije ahora que en el contexto de lo que está hablándose en el libro de Hebreos, se refiere más a la palabra con la capacidad de poder separar. Diga conmigo: separar. Y en ese contexto, ¿por qué? Porque aquí es donde se comienza a poner lo bueno de esto. ¿Cómo entiendo yo en mi vida cuando están obrando mis emociones o cuando está obrando el Espíritu? Porque a veces eso es muy dificultoso. No alcanzamos a entender claramente cuándo el Espíritu es el que está hablando o cuándo son mis emociones las que están hablando. Y es allí donde comenzamos a equivocar la voz de Dios. Porque le atribuimos a la voz de Dios temas que tienen que ver con mis emociones. Temas que tienen que ver con mi enfermedad, con mis heridas, con mis crisis. Y entonces le atribuimos tal vez a que Dios es el que está hablando. Pero ¿cómo identifico eso? Pues déjeme decirle, aquí el escritor está diciendo, la palabra tiene una capacidad de poder separar, de penetrar y ¿qué más? Separar. Para que usted tenga la capacidad de poder entender cuando le están hablando sus emociones o cuando le está hablando su espíritu. Pero solamente la exposición a la palabra es la que te permite identificar eso. Si no te expones a ella, tú vas a andar en una confusión en tu alma. Una confusión donde no vas a saber cuándo es que te está hablando Dios verdaderamente. Por eso él dice: parte el alma y el espíritu. ¿Qué hace la palabra? Parte el alma y el espíritu. Tiene esa capacidad. Por eso a veces estamos atribuyendo esas cosas a cosas que no tienen que ver. Pongo un ejemplo. A veces es complicado poder entender eso. ¿Y cómo lo ve en el contexto de la Biblia? Tres textos que nos hablan del espíritu, alma y cuerpo. Lucas 1, 46 al 47. Si me ayudan allí rápidamente. Lucas 1, 46 al 47. Mire lo que dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Versículo siguiente: y mi espíritu se regocija en el Dios de mi Salvador. ¿Qué es mi Salvador? Nota usted que le está atribuyendo el regocijo, el gozo y la adoración tanto al espíritu como al alma. Pareciera que no hubiera separación, que fueran iguales. Y esto es muestra a veces de que no es tan claro eso en las escrituras para algunos, y a veces pensamos que entonces podemos actuar de la misma manera, o cosas que son del alma las atribuimos a cosas que son del espíritu. En la realidad humana nunca nosotros vamos a poder separar el alma y el espíritu, porque nosotros, y bajo la cosmovisión bíblica, somos un solo ser que está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Pero no quiere decir que son tres seres en uno. No, diga conmigo: somos un solo ser. Pero estamos contribuidos de esa manera. Y cuando nosotros entendemos esto, sabemos que es muy difícil poder separar lo uno de lo otro.
siempre va a estar ligado tu alma con tu espíritu y con lo que tiene que suceder con el cuerpo. Eso no está separado. Si nosotros separáramos eso, estaríamos tomando una doctrina que los apóstoles vinieron y atacaron en el Nuevo Testamento, el gnosticismo. Seríamos gnósticos y estaríamos separando cosas que no deberíamos. Diga conmigo, no los puedo separar. Están unidos. Pero entonces, si están unidos y están correlacionados, ¿cómo identifico cuando mi alma está hablando o mi espíritu está hablando? Es allí donde entonces el escritor nos dice, la única manera es a través de la palabra de Dios, porque ella penetra y separa. ¿Aló? ¿Quién es el único que tiene la capacidad de separar? La palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es el único que tiene la capacidad de separar esas cosas. No hay nada más que lo pueda separar. Entonces, en ese contexto es importante entender eso. Mira ahora lo que dice Isaías 26:9. Isaías 26:9. Cuando mi alma te ha deseado en la noche, y en tanto en que dure mi espíritu dentro de mí, madrugaré ¿a qué? A buscarte. Aquí sí encuentras que el escritor está hablando de dos características diferentes, tanto en el alma como en el espíritu. Primero él dice, con mi alma te he deseado en la noche. Diga conmigo, el alma desea. Entonces ya define qué hace el alma en el ser humano. ¿Qué hace el alma en el ser humano? Desea. Pero dice, mientras dure mi espíritu dentro de mí, madrugaré ¿a qué? A buscarte. Entonces ahora usted ya comienza a identificar cómo actúa. El alma desea, pero el espíritu ¿qué? Busca. Diga conmigo, el alma desea, el espíritu busca. Y es como nos lo muestra el contexto bíblico. El alma desea muchas cosas. El alma desea tranquilidad, el alma desea riqueza, el alma desea amor, el alma desea contentamiento, el alma desea ser aceptado. Hay muchos deseos que tiene el alma. Pero dice, el espíritu ¿qué? Busca. Entonces aquí ya comenzamos a identificar un poco cómo yo puedo identificar bajo el contexto de la palabra de Dios cuando mi alma está obrando o cuando mi espíritu está obrando. ¿Aló? Porque mi alma siempre me va a llevar a los deseos, pero mi espíritu me va a llevar a la búsqueda. ¿A la búsqueda de quién? De Dios, de la palabra, de lo que el espíritu quiere para mí. ¿Aló? ¿Cuánto me están entendiendo? Aquí ya está hablando mucho más claro de la manera como podemos ver. Y después en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, póngamelo allí, el apóstol ya identifica y dice, el mismo Dios de paz. ¿De quién? De paz. Mire cómo lo define. ¿Dios de qué? De paz. Porque ese obrar, tanto en el alma, en el espíritu, como en el cuerpo, tiene un propósito. Diga conmigo, reposo, paz. Ese mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol lo define claramente, todo tu ser, y tu ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser sea guardado irreprensiblemente. Pero en esto entonces nosotros vemos que es una realidad que tenemos que aprender a vivir. En realidad a veces, como decía, nos cuesta entonces entender la acción del espíritu y del alma. Y a veces una idea puede parecer revelación. Una emoción puede parecer dirección de Dios. Y una decisión puede parecer correcta. Pero que no hemos aprendido a identificar cuándo no está hablando nuestra alma o cuándo está hablando nuestro espíritu. Y lo que está haciendo y lo que está anhelando. La palabra dice que entonces Él separa y penetra y llega hasta nuestras intenciones. Intenciones que a veces están mezcladas con nuestras emociones. Entonces, ¿cuáles son nuestras intenciones para actuar? Pongo un ejemplo. Hablemos del servicio.
que es una de las prácticas más comunes en los cristianos. Nos gusta servir y nos gusta servir en la casa de Dios o en los ministerios de la iglesia, ¿cierto que sí? Y en esa búsqueda a veces se pueden mezclar intenciones con emociones. Y podemos más ver estar sirviendo bajo el poder de nuestras emociones que bajo la intención correcta de buscar a Dios. ¿Cómo podemos mirar eso? Por lo menos muchas veces lo que revela el servicio en la vida de un cristiano es control, validación, protección o autojustificación. Entonces muchos desean servir no por un llamado que Dios haya hecho, no por una transformación que haya hecho, sino que dice: a mí me gustaría ser como esos. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad emocional que le está diciendo: yo nunca he sido aceptado. Y mira cómo se ven de bonitos ellos allí. Yo quiero ser parte de ellos. Otros que dicen: vea, pues esos que se sirven allá se ven como bien, se ven como santos, se ven como justos. Entonces se quieren mostrar y quieren pertenecer a un ministerio para justificarse, autojustificarse y sentir que ellos también hacen parte de un círculo de gente justa. ¿Me hago entender lo que le estoy diciendo? Entonces podemos servir desde las emociones. Pero ¿cómo sería servir desde el Espíritu? Es moverse por fe. ¿Y qué es moverse por fe? Porque a pesar de que tal vez no tenga las capacidades, como yo ando buscando a Dios, esa búsqueda por el Señor y por la palabra de Dios me mueve a accionar, aunque no vea cosas. Me mueve a meterme allí, aunque no tenga la mayor capacidad, porque hay algo que me está moviendo a que yo deba hacerlo por Él. Pero también hay obediencia, hay rendición y hay dependencia. Porque una de las características claves del Espíritu es esa: dependencia. Porque diga conmigo: el Espíritu busca. ¿Qué hace el Espíritu? Busca. Hay dependencia. Estamos sujetos a Él. Entonces, por esa razón, no podemos llevar nuestro ministerio solamente a la tarea. Ministerio sin relación es un ministerio que fácilmente se va a secar. Usted tiene que procurar la búsqueda para procurar de esa manera que su ministerio no esté basado en las emociones, sino que esté basado en el Espíritu. Hay muchos cristianos que se emocionan para servir y lo quieren hacer y le ponen empeño, son buenos trabajadores, son disciplinados y aplican esas mismas cosas en el ministerio. Llegan temprano, son disciplinados, son obedientes, hacen las cosas, pero como no hay relación, diga conmigo, no hay búsqueda, ¿qué pasa después? Se cansan y los ven renunciando y dejando las cosas, porque basaron su fuerza creyendo que era una revelación de Dios, creyendo que Dios les habló en su fuerza emocional, mas no en su fuerza espiritual. ¿Cuánto me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Tengo que aprenderlo. Ahora, Él sigue diciendo aquí en el versículo y seguimos avanzando. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y después Él dice: las coyunturas y ¿qué más? Y los tuétanos. Las coyunturas y los tuétanos habla de dos conceptos bien claros en el cuerpo humano que nos ayudan a entender claramente lo que Él quiere decir en medio de esta metáfora. Las coyunturas representan esas uniones, esos puntos de conexión que están en los tendones, en las ligaduras, y que usted sabe que son muy difíciles. Hoy no tenemos aquí a Leo, pero si usted le preguntara a Leonardo, que es médico y especialista en temas de operación, va a decirle que una de las operaciones más complicadas es poder operar un tendón, ¿cierto? Porque fácilmente, si usted aplica corte donde no debe cortar, ¿qué va a pasar con ese miembro? Queda recto, queda sin movimiento, queda sin eficacia. Pero aquí el escritor está diciendo que el único que tiene esa capacidad quirúrgica de penetrar e ir allá donde están las coyunturas, que son las uniones, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El único que tiene esa capacidad de ir allá
y cortar donde tiene que cortar, para desunir lo que es emocional de lo espiritual, para quitar de las malas intenciones y poner las buenas, y separarlas totalmente, de que nosotros no nos confundamos. La único que tiene esa capacidad es la palabra de Dios. Y por eso él dice, va hasta hasta las coyunturas, esas uniones que están ocultas de músculo, de piel, pero que para él no son ocultas, y sabe claramente cómo lo hacen. Hoy los médicos, para poder hacer esas operaciones mucho más seguras, utilizan máquinas, ¿sí o no? Cámaras, donde entran y llegan hasta esos lugares que de repente era mucho más difícil, cortando y tratando de ver allí al ojo. Pero antes de que todos esos médicos inventaran eso, el Espíritu Santo, que es experto, ha entrado hasta lo más profundo de tu ser. Es el único que tiene la facultad para hacer eso. Pero él habla de los tuétanos, y resulta que los tuétanos son la médula ósea. Los tuétanos están allá en el centro del hueso, allá donde se encuentra el núcleo interno de los huesos. Y en la médula es el lugar donde se produce la sangre. Y en la cosmovisión bíblica, la sangre produce vida. Y lo que está diciendo entonces el escritor con esto es que el Espíritu de Dios, a través de la palabra, tiene la capacidad de penetrar allá, hasta los tuétanos, allá donde se produce la vida, y transforma todo lo que está muerto en vida. Por eso ahora usted puede entender testimonios. Y yo contaba hoy, o recordaba hoy, lo que pasó con Daddy Yankee, que ya no sé cómo es que es el nombre de él, pero recuerdo el artístico. ¿Qué pasó con Daddy Yankee? ¿Qué fue lo que hizo que Daddy Yankee un día, en un show de los que él daba, se parara y dijera: hasta hoy soy Daddy Yankee, porque de aquí en adelante toda mi vida, todas mis finanzas, toda mi fama la voy a poner a disposición de que todos conozcan a Jesucristo, de poder hablar de Jesucristo? ¿Qué hizo que un hombre famoso, con dinero, que entre comillas no le pasa nada, que su decisión hizo que su esposa se fuera en contra de él, lo demandara porque cree que se volvió loco? ¿Qué es lo que hace que eso suceda? Daddy Yankee, por el poder de la palabra de Dios, entendió que su propósito estaba equivocado. Porque eso es lo que hace la palabra, produce vida. Y él dijo: yo por mucho tiempo andaba buscando dónde poder encontrar vida en mí, dónde encontrar propósito en mí, hasta que me encontré con Jesucristo. ¿Ha escuchado usted el testimonio? Hasta que encontré a Jesucristo y me devolvió. Y Daddy Yankee entonces entendió que no bastaba solamente con hacer música, que era algo que lo emocionaba, que le gustaba, que lo llenaba, que le dio dinero. Pero a pesar que eso era lo que él tenía, no era lo que le bastaba. Necesitaba hacer música con propósito. Y de eso es lo que te estoy hablando. Una cosa es lo que desea nuestra alma, y otra cosa es lo que busca el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu. Porque el Espíritu lo que busca es que tú cumplas propósitos, es que tú alcances el sueño de Dios por el cual te dio vida. Y tú necesitas esta mañana entender eso, para que te afines tu oído a la voz de Dios. Lo más lamentable es que gente se pueda estar convirtiendo y entendiendo el propósito, pero los que estamos en casa estamos sordos y no estamos entendiendo el propósito de Dios, y estamos allá escondidos detrás de nuestras emociones espirituales. Y entonces, como venimos a la iglesia y nos presentamos como cristianos, creemos que lo tenemos todo, pero andamos sordos. Entonces ya no somos como Daddy Yankee, sino como Shakira. Y es allí donde tenemos problemas, mis hermanos. Por eso te estoy hablando de esto.
Porque hemos definido que este mes sea un mes de sanidad para ti. ¿Quieres ser sano? Exponte a la palabra. Porque el cirujano está listo para ir donde nadie más ha podido ir. Ni tu querer, ni tus emociones, ni tu deseo. Él está listo para ir y cortar lo que tiene que cortar. Él está listo para sanarte. Quiero terminar con esto. Mire, en el contexto hebreo, la palabra revelada venía a través de tres cosas. Y cuando le hablo del contexto hebreo, es el contexto del libro de los Hebreos. Entienda que cuando se escribió o cuando se habló esta carta, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, cuando ellos se referían a la palabra de Dios, ¿a qué se referían? Si no tenían el Nuevo Testamento, ellos se estaban refiriendo a esa revelación profética que venía a través de los hombres que Dios había enviado. Y es por eso que cuando usted ve en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 2, mire lo que dice, ahí en el mismo 4, pero el versículo 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí ve lo que está diciendo el escritor? Él está diciendo a los del antiguo, él está escribiendo a los hebreos, por eso la carta se llama a los hebreos. Esta fue una carta escrita a los judíos, no a los gentiles. Y él le está hablando y les está hablando en el lenguaje que ellos entienden. A los antepasados también se les dio las buenas nuevas, está diciendo él. Se les escribió y se les anunciaron las buenas nuevas. Cuando él habla de los antepasados, es desde la época de Moisés, Abraham, Moisés, todos los profetas, se les anunció. Pero él dice, pero resulta que ellos, como a nosotros se nos hablaron las buenas nuevas, pero ellos no las oyeron con fe. Y eso no produjo en ellos ese cambio que estaban esperando. Y los está hablando eso para que no nos suceda a nosotros también. Que no escuchemos con fe lo que el Señor está diciendo. Si hoy el Señor te está hablando y ha usado este instrumento para decirte que es necesario que te expongas a la palabra, por favor recibe esa palabra con fe y obedécela. Haz el cambio que tengas que hacer. Tómate el tiempo que tienes que tomarte. Vuelve la exposición de la palabra en tu vida en una disciplina constante. Porque si tú quieres ser sano, debes hacerlo. La falta de fe en de los que estás oyendo la palabra muchas veces nos trae en mantenernos ahí enfermos y ciegos. Necesitamos tener mucho más fe en lo que Dios está hablando a través de la predicación de la palabra, de la exposición de la palabra. Necesitamos exponernos a ellos y creerle a lo que Dios está diciendo. Pero también para ellos esa exposición de la palabra, y es algo que quiero recargar, que está en el versículo 7, traía reposo. Porque cuando tú te expones a la palabra con fe, lo que genera en ti es reposo. Mírame el versículo 7 de ese mismo capítulo. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros ¿qué? Tus corazones. No endurezca su corazón. Y más adelante él habla acerca de que eso trae el reposo. Lea después el capítulo. Si escuchas hoy tu voz, no endurezcas el corazón. Si hasta este momento lo que yo te he hablado a tu corazón, porque yo sé que mientras yo voy hablando el Espíritu está redarguyendo, y tú sientes ahí, no te hagas el sordo. No endurezcas tu corazón y exponte a la palabra. Porque si hoy el Señor te está tocando es porque te quiere sanar. Porque hay algo que el Señor quiere sanar en tu vida. Entonces no endurezcas el corazón. Entonces, en el contexto hebreo, esa palabra revelada era creer en fe a esa revelación que Dios estaba trayendo a través de los apóstoles, que estaba trayendo a través de los profetas, que ellos sabían y escuchaban y leían a través del Antiguo Testamento, pero que no estaban poniendo cuidado. Y Él les dice, por no poner cuidado y por endurecer su corazón, están enfermos y no entienden lo que está pasando.
No entienden la revelación de lo que Dios está dando. Pero también en el contexto hebreo, la palabra de Dios revelada era a través de Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Aunque él no utiliza el término logos que utiliza Juan, sí es claro ver que en el contexto él está mostrando que Jesucristo es la revelación máxima de esa. Versículo 16 de capítulo 4 de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar para para hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 17. ¿Sí sigue ahí o hasta ahí llega? Ya, es que el capítulo siguiente es el que pega con esto. Así. Por eso, capítulo 5, versículo 1. Es allí donde me confundí. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en el que a Dios se le refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Siga el versículo 2 para que usted tenga el contexto. Para que se muestre pacientemente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también es rodeado de debilidad. Usted ve que él comienza a hablar del sumo sacerdote. ¿Sabían los hebreos acerca del concepto del sumo sacerdote? Claro que lo sabían, lo vivían, era la manera como lo hacían. Pero sigue él hablando, versículo 3. Y por causa de ella se debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Está llevando a la práctica que ellos tenían acerca de ofrecer. Ahora versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Él pone a Jesucristo en comparación a ese sumo sacerdote, pero él dice, él fue mucho más allá de ser un sumo sacerdote, que era solamente alguien que era como un intermediario entre Dios y los hombres, para ponerse él mismo, diga conmigo, como hijo, ¿cierto? Ahí lo está diciendo, como hijo engendrado y después sacrificado para la expiación de nuestros pecados. El contexto entonces nos habla que la manera en que yo puedo identificar cuando Dios está hablando es cuando yo pongo mis ojos en Jesucristo. Mis ojos en Jesucristo son una manera de yo poder entender qué es lo que debo buscar. Porque diga conmigo, el alma desea y el espíritu busca. ¿Cuántos están entendiendo? El espíritu busca. Y tú necesitas entender eso. Por eso, en conclusión, solamente hago algunas anotaciones. Primero, ¿cómo está tu relación con Jesús? Y cuando te hablo de tu relación con Jesús, yo no te estoy diciendo qué tanto conoces de Jesús, sino qué tanto eres amigo de Jesús. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cuánto lo tienes involucrado en todos tus asuntos? ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo te estás exponiendo a la palabra de Dios? ¿Te estás exponiendo o no? El exponernos a la palabra de Dios es involucrarlo en todas mis decisiones. La palabra de Dios no solamente sirve para las decisiones ministeriales y eclesiales. La palabra de Dios está para tus decisiones familiares, para tus decisiones económicas, para cuando vas a tomar una decisión de qué estudiar, joven, o con quién te vas a casar. La palabra de Dios está y te debes exponer a ella cuando tienes que tomar decisiones en la vida social de cómo relacionarte con X o Y persona, o cómo tienes que asumir las realidades en las que vivimos. Para eso está la palabra de Dios. El exponernos a la palabra de Dios nos va a dar la tranquilidad, porque ella es la única que tiene el efecto de separar lo emocional de lo espiritual. Entonces exponte a la palabra. Y tercero, ¿cuál es la necesidad que tiene tu alma hoy? Porque el alma desea, y el alma tiene una necesidad hoy, pero esa alma va a ser llena si tú buscas lo espiritual, si buscas lo que el Espíritu te está pidiendo.
Dios no te está diciendo que niegues la necesidad, o que tal vez digas, no, eso no le voy a poner cuidado. No, ponle cuidado a tu necesidad, pero encuentra dónde está la solución. La solución está en lo espiritual, en la palabra del Señor. Búscala, busca la palabra. Por eso cuando el Señor habla de la palabra, habla de ella como un tesoro que tiene que ser buscado. Y habla de la bienaventuranza diciendo que el que busca, halla. Por eso tú tienes que buscarlo. Y quería traer esto a tu vida porque el Señor me ha movido mucho en este tiempo a traer unos procesos diferentes dentro de la iglesia. Y yo lo voy a comenzar a animar, porque vamos a comenzar a hacer algunos cambios profundos dentro de la iglesia en nuestra manera de hacer iglesia o de la estrategia que hemos utilizado. Solamente con un fin: provocar que esto traiga la sanidad que todos estamos esperando. Y una de esas determinaciones es que nos vamos a exponer mucho más a la palabra. Vamos a conformarnos, vamos a agruparnos, vamos a conectarnos para exponernos. Cuando nos expongamos a la palabra, entonces vamos a ser libres y vamos a ser efectivos en ganar a otros. Porque mientras nosotros estemos enfermos, mientras nosotros estemos allí escondidos con nuestros pecados, no vamos a ser efectivos, no vamos a hacer luz, no vamos a ganar a nadie. Pero necesitamos exponernos a la palabra para que la palabra nos sane. Y si ella nos sana, somos efectivos. ¿Cuántos dicen amén? Y a eso lo quiero invitar. Por eso tome en serio esto y agarre una disciplina esta semana y comience a exponerse en la palabra. Cuando lo inviten a ser parte de un grupo, hágase parte de ese grupo y únase con ellos, porque esa es una determinación para que nos expongamos. Y en esa exposición el Señor hará lo que tiene que hacer. ¿Cuántos creen eso? Crean el Señor hoy y ponga en su vida esa aplicación. Póngase de pie. Yo no sé si me pueden colocar, porque ya los muchachos no están acá, la canción que cantamos al final con ellos, porque me encantó esa canción. Si me van colocando la letra, me gustaría para que la vieran. Es una canción de un grupo que se llama Su Presencia, es una iglesia. Pero mire lo que dice la letra de esta canción, véala. Quiero estar donde tú estás, Señor. Síguelo, por favor. Sígamela pasando. Descansar e encontrar tu amor. ¿Qué más sigue diciendo? Tu dulce voz fluyendo alrededor. Sigan. Nada más que ¿qué? Que tu voz. Eso es lo que necesitamos. Siga, por favor. Y postrado aquí en tu presencia encuentro ¿qué? Paz. Diga conmigo: reposo. Encuentro esa paz y confiado en ti anhelo siempre estar. ¿Cuántos anhelan esa confianza de que no nos equivoquemos? ¿A usted no le pasa eso? Que el temor que uno más tiene es equivocarse. Equivocarme en las decisiones que tomo, equivocarme cuando hablo con mi pareja, cuando hablo con mis hijos, cuando voy a buscar algo. Que sea ese nuestro anhelo. Y quiero que tú estés cerca de mí. ¿Me la pueden poner, chicos? ¿Sí será que la encuentran? Cierre sus ojos un momento. Y mientras ellos la buscan, confiemos en Dios que la encuentren. Yo quiero que usted le diga al Señor: gracias por tu palabra. Hoy has sido expuesto a la palabra de Dios. Y esa exposición te ayuda hoy a entender lo que tienes que hacer. Vamos a adorar por un momento. Y después de que adores, vas a hablar con Él. Vamos. Denle un poco más de volumen para que adoremos juntos.